Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. De la noche, Jorge Liébana nos trae su última creación literaria, Fenómenos Paranormales, Manual del Investigador. Carlos Dueñas Masif nos trae el cine navideño, Nada Navideño. Y cerraremos Mundo Insólito Radio con Aarón David Cuevas y el horóscopo. No os olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iVoox, en donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio del momento en Unidos por el Misterio, radiomundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. De la historia. De la historia, de la historia, de la historia, de la historia, de la historia. Fermín Mayorga, buenas noches, bienvenido amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, estupendamente, como siempre. Hoy vas a hablar de un tema, no sé si espinoso, pero sí cuando menos extraño por la época en la que estamos. Vas a hablar de los crímenes españoles en Navidad. Sí, bueno, son estas navidades sangrientas, ¿no?, que a veces se han sucedido en este país y que pasan desapercibidas y de las que se podrían perfectamente escribir libros, inclusive hacer películas, etcétera, pero a veces no nos acercamos tanto, ¿no?, a estas realidades y vemos precisamente en televisión o en cine películas que tienen que ver con estas temáticas de navidades sangrientas y damos la espalda a las realidades que sucedieron en este país durante siglos y donde se demuestra, ¿no?, que también hubo esos hechos perpetrados por el hombre. Y sin ir más lejos, por ejemplo, nos vamos a situar en un pueblo de Teruel que se llama Gúdar, y ahí precisamente en un 23 de diciembre, vísperas de Nochebuena de 1890, te cuenta, ¿no?, que es uno de los crímenes más trágicos que se vivieron en ese entorno. Tuvo lugar en una finca que llamaban el Jardinito, y hasta ella se acercó un joven llamado José Narváez. No sabemos, te dice literalmente el periódico, si era conocido por los habitantes de la finca o no, con el ánimo de pedir dinero, ¿no?, con el que, pues intentar pasar unas navidades lo mejor posible. Lo cierto es que el capataz no se encontraba en ella, estaba su mujer y otro empleado, y precisamente este joven, José, le pidió el dinero a la mujer, y esta, al negárselo, le disparó un tiro con una pistola que éste portaba. Parece que solo la hirió, centrada en una mano, ¿no?, pero la persiguió y le disparó 2 tiros más, y en esta ocasión, resultaron mortales esos últimos tiros. Y el asesino pensaría que, acabando con todos los residentes de la finca, ninguno podría denunciarlo. Bueno, pues esperó la llegada del empleado, que acudió precisamente al sonido de los disparos y le cortó el cuello
con una navaja. Buscó a otras personas y encontró precisamente al guarda de un naranjal subido en un árbol. Este se puso a sacudir el árbol, de un naranjo en este caso, hasta que cayó al suelo el personaje que se encontraba encima, y allí mismo le disparó un tiro en la cabeza. Volvió a la casa de nuevo y encontró precisamente a un niño de los guardas que estaba escondido, al que también precisamente asesinó cortándole el cuello. Luego acabó él mismo con la vida de un menor de 7 años, que era una menor, en este caso, que era hermana del anterior niño, y cuando comprobó que no podría denunciarlo nadie porque estaban todos muertos, bueno, pues se calmó, cogió el dinero que robó en este caso en la casa, y parece que no tuvo ninguna duda de dónde estaba ¿no? Guardó, es decir, conocía perfectamente dónde se encontraba el dinero, guardó las armas y tranquilamente se marchó del lugar. Se encaminó precisamente a su barrio, a su casa donde vivía, precisamente con una mujer que se llamaba Teresa Molinero, y una vez en la casa, bueno, pues se lavó tranquilamente, cambió de ropa, la cual lógicamente estaba manchada de sangre, y con toda la tranquilidad del mundo se fue a tomarse unos vinos. Y parece ser que un hombre que se llamaba Gavilán pasó por la finca, o le llamaban Gavilán de mote, y el guarda del naranjal, que no había muerto aún, pues le susurró al oído que había sido precisamente el joven José, no más conocido como el Cintas. Bueno, pues el autor de los 5 crímenes al final va a tener que pagar, lógicamente, gracias a este hombre, a Gavilán, que fue a dar aviso, ¿no?, a la Guardia Civil, quien se personó en la finca. Luego se dispusieron precisamente a dar con el hombre, con el criminal, y dio casualidad que uno dijo que lo conocía y que se llamaba precisamente así, ¿no?, el Cinta. Se estableció precisamente un dispositivo en la plaza para detenerlo a la salida de un bar. Fue detenido y llevado precisamente a la cárcel después de aceptar ser el autor de los crímenes, aunque lo negó repetidas veces, según te dice el documento. Bueno, pues este joven precisamente fue juzgado y condenado un 26 de noviembre del año 1890 y condenado a muerte. Precisamente en el corto tiempo que estuvo en la cárcel, dicen que se volvió muy, muy religioso y hasta pidió casarse, ¿no?, con Teresa, una novia que tenía antes de morir. Y el 6 de julio de 1891, a las 8:45 horas de la mañana, en el llano de la puerta de la plaza del pueblo, bueno, pues fue ejecutado públicamente a garrote vil. Tenía 28 años, según te dice la crónica, y esta fue la última ejecución, parece ser, que se desarrolló en concreto en Teruel, en todo el territorio de Teruel. Por lo tanto, aquí tenemos una de esas navidades sangrientas de la que, lógicamente, como te he dicho anteriormente, se podía perfectamente haber hecho una película sobre ella o algún tipo de trabajo literario, ¿no?, porque da para eso y para más. Pero no son los únicos, no es el único crimen, ¿no?, que realmente tenemos en España, donde se demuestra que estas realidades a veces pues están ahí, sino que tenemos también otros crímenes tan potentes como pueda ser, por ejemplo, este mismo. Y este sucedió precisamente en un pueblo que se llama Molina del Rey. Y te dice literalmente el documento que se cometió un crimen horroroso en plenas Navidades, cometido en este pueblo, Molina del Rey, y da cuenta en los siguientes términos, precisamente un periódico de Barcelona. Te dice que un vecino de aquella villa, que vivía separado de su esposa, se dirigió a la casa de esta con intento de asesinarla, armado de una podadera, según da público, de la cual se decía que estaba muy afilada y con la cual le causó varias heridas mortales en el cuello que la dejaron sin esperanza de vida. Son esos crímenes que actualmente también vemos semana sí, semana no, o por lo menos mes sí, mes no aquí en España. Y una vez perpetrado tan nefando crimen con la podadera, a ser cierto lo que se añade, el desdichado parricida quiso coronar su obra pegando fuego a los vestidos de su víctima, pero ésta pudo dar la voz de alarma y a sus gritos se presentó el vecindario para darle precisamente auxilio y para apoderarse de su marido, que, como decimos, era el presunto autor de todo y que buscó su salvación o quizás la muerte arrojándose al pozo del Corral. De él fue extraído, sin embargo, siendo conducido a la cárcel de la villa, en la que quedó a disposición del tribunal competente.
y, como puede suponerse, un hecho tan horroroso en plenas Navidades no se puede dejar sin ejemplo. Esta realidad, este atentado, esta muerte, te dice literalmente el periódico, ha consternado a los habitantes de esta población. Y amén de este crimen, hay otro también que a mí personalmente me llama mucho la atención, sobre todo porque, bueno, por la fecha en que sucedió y por lo que allí realmente aconteció, ¿no? Es un crimen que precisamente se desarrolla en Lugones, un pueblo de Asturias, y te dice que en el mismo, en la presente plana, te dice literalmente el periódico, publicamos varias fotografías, y es verdad que tienen varias fotografías, inclusive de los muertos, de las personas que fueron asesinadas, y te dice que el día 4, precisamente, un joven llega hasta Lugones, y cercana a la Navidad, el 23 en concreto, un individuo llamado José García, que se hallaba de criado en casa de Manuel Fernández, impulsado por su odio hacia el amo, aprovechó la ocasión en que la dueña estaba ordeñando una vaca en el retablo y descargó sobre la cabeza de la infeliz mujer varios golpes con una pala de madera. Después de este primer asesinato, del que resultó muerta Manuela, subió el criminal al piso en que se hallaban durmiendo 3 niños de corta edad, hijos de la víctima, a los que también golpeó con la pala, dejándolos muertos. Después de haber realizado la brutal hazaña, el asesino desvalijó varios muebles, llevándose 200 pesetas en metálico y 2 relojes. El autor del cuádruple asesinato huyó, pero al día siguiente fue capturado por la policía en Oviedo, donde se hallaba desde la tarde del crimen. El detenido confesó de una manera cínica sus hechos bárbaros. El pueblo, indignadísimo, trató de lincharle, siendo esto lógicamente evitado con gran esfuerzo por la policía. Esta recibe muchas felicitaciones por su comportamiento actual. El atentado tan bestial que ahora registramos ha causado profunda impresión en toda Asturias, principalmente en el pueblecillo de Lugones, y sobre todo por las fechas que hemos indicado, ¿no? Y es espeluznante la portada, porque te encuentras la foto de los 3 niños muertos en la cama junto a su madre, y a un niño que se va a salvar de este asesinato, que, bueno, pues está junto al juzgado, de las personas que conformaban el juzgado y la Guardia Civil en Pola de Siero, y era un niño de unos 6 años que no lo vio, estaba escondido, y gracias a eso, bueno, pues se pudo salvar. De ahí que este crimen tenga ese especial o ese, digamos, esa parte positiva que le puede gustar al mundo de la criminología, porque te ofrecen precisamente la cara del asesino, la fotografía del mismo, y sobre todo de las personas que fueron asesinadas. Así que, como puedes observar, las Navidades sangrientas han estado siempre presentes, si no en un año determinado, pues en otro, ¿no? Y estos son ejemplos claros de que aquí en España también tuvimos a estos criminales que en fechas como estas pues se dedicaron a nunca mejor dicho, ¿no? ¿Alguien, Fermín, se ha molestado en estudiar el perfil psicológico de estas personas? Porque evidentemente, bueno, por lo que has explicado, lo único que perseguían era el dinero. Sí, no, en estos casos está claro, es el robo, el dinero, no sé, el joder a veces también a una familia. En este caso puede ser el caso de este matrimonio, que él se tira al pozo, ¿no? Te dice también en un momento determinado el documento que, bueno, que para fastidiar en definitiva las fiestas navideñas a la familia de la mujer, que con la que no se va muy bien, pues era también una manera, ¿no?, de decir, bueno, mato a esta, que es mi mujer, y además, bueno, a vosotros os voy a joder todas las Navidades, ya de por vida, porque además os vais a estar acordando siempre de que en estas fechas, pues, fue cuando murió tu hija, con lo cual pocas ganas te van a quedar de celebrar Navidad, celebrando la Navidad. Fíjate, no sé, en el caso del primero, por ejemplo, una vez en la cárcel, antes de ser ejecutado, se arrepiente y encima se vuelve religioso. Sí, es decir, él toma conciencia de ello, y dentro de las cárceles comienza pues a leer la Biblia, comienza a recibir la visita del sacerdote de las cárceles, y bueno, el hombre, y quizás para intentar también de alguna manera que no le maten, que no le asesinen, pues se ciñe, ¿no?, a esta parte, o quizás ya sabiendo de que iba a morir a garrote,
precisamente, bueno, pues la mejor manera de morir a garrote es estar lleno espiritualmente de Dios, y de esa manera es como si ahí tuvieses un apoyo, ¿no? Un apoyo de saber que, bueno, vas a morir, pero que te vas a encontrar quizás con tu padre, con tu madre, esa creencia de la fe que a lo mejor te puede aliviar en un momento determinado, inclusive pues tener algo placebo, ¿no? Ante la muerte, no sabemos realmente qué sucede, ¿no? En el cerebro en esos momentos de la persona que está siendo asesinada a través del garrote. Pero desde luego, ¿qué pasa por la cabeza de esta gente? Pues imagínate, ellos son conscientes de que realmente esas fechas, las fiestas navideñas, pues la gente lo celebra precisamente en familia, la gente lo celebra precisamente de una manera muy entregada, ¿no? a la causa de los días que se están celebrando. Y imagínate este caso, por ejemplo, de Asturias, ¿no? Donde 3 niños, la madre, casi 6 personas fallecen en ese lugar, y eso para las Navidades, no solamente ya de esa familia queda marcada de por vida, sino para la propia población, etcétera, pues era eso, aguar la fiesta durante un montón de años, porque la gente quedaría, ¿no? Eso marcado ahí como un sello, como una losa pesada en la población, donde ocurrían este tipo de crímenes tan horrendos y tan sangrientos en días de Navidad. Hemos creado esta nueva alternativa de la sección que llevas más de un año haciendo aquí en Mundo Insólito Radio, y que la hemos denominado Crímenes de la Historia, salvo que algún oyente nos quiera hacer alguna petición de alguna otra cosa. Personalmente hacia Fermín, de momento vamos a hablar de esta historia. La semana que viene, Fermín, ¿tienes preparado algo? Sí, claro, también nos adentraremos dentro del mundo de los crímenes, pero nos vamos a buscar precisamente los crímenes del hacha, ¿no? Siempre el hacha ha sido también un arma potentísima, sangrienta, sanguinaria, que muchos la han utilizado de una manera certera, que ha sesgado, que ha cortado cabezas, y que esas cabezas han salido rodando, que todo el espacio se ha llenado de sangre saliendo del cuello de la persona a la que se le ha cercenado la cabeza como tal. Y bueno, pues vamos a adentrarnos en ese mundo, ¿no? En el mundo del hacha, y qué crímenes se han perpetrado en España, siempre en España, porque no hace falta salirse fuera para hablar de crímenes horrendos y crímenes de este tipo. Es cuestión de buscar en las hemerotecas, y ahí nos vamos a encontrar pues miles de crímenes que se cometieron desde 1800 en adelante, con lo cual vamos a tener temas además inéditos, desconocidos, porque no vamos a hablar ni del arropiero, ni del jarabo, ni de estas cosas que están machacadas y súper machacadas, sino vamos a encontrar temas como los de hoy, temas novedosos, nuevos, inéditos, que nadie conoce prácticamente. Fermín, muchísimas gracias como siempre por todo, un fuerte abrazo, nos escuchamos en 7 días. Venga, será un placer, y felicidades para todos y felices fiestas. Igualmente, hasta luego. Michael Martínez Blanco, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Bueno, no me puedo quejar, soy bien, dentro de lo que cabe estoy bien. Vamos a hablar del extraño comportamiento animal, y lo vas a extender y lo vas a explicar perfectamente, como siempre nos hacéis. Bueno, exactamente lo has comentado, lo has dicho, ¿no? El extraño comportamiento de los animales es uno de esos campos que estudia la ciencia para saber lo que verdaderamente lo provoca, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Esos extraños comportamientos que se sale de la rutina, ¿no? De esos animales, tanto sea doméstico, insectos, todo tipo, ¿no? De animales. Y la verdad es que se han hecho numerosos estudios, ¿no? Con muchos animales, y la gran mayoría de ellos no importa, estamos hablando de, como he dicho antes, no importa el tamaño, ¿no? Porque se ha estudiado desde elefantes hasta ratones, insectos, ¿no? Y estos animales, algunos, ¿no? Exhiben un comportamiento fuera de lo que es su rutina, minutos antes de lo que es un terremoto. Por ejemplo, ahí hay animales que van en manada y sin peligro alguno salen en estampidas, incluso en dirección a sus propios depredadores, ¿no? Y estamos hablando de minutos antes de producirse un temblor de tierra, ¿no? Incluso hay aves, las cuales, bueno, están en los árboles y posadas, y salen rápidamente a cielo descubierto en bandadas, y no regresan a sus árboles, en lo cual están seguros, ¿no? Y hemos dicho que son aves, o incluso esos ñu, ¿no? Que salen directamente hacia sus depredadores, ¿no?
Bueno, y ya ha dicho que esas aves ya en cielo abierto son presas fáciles para las rapaces. Pero por algún motivo eso no parece importarle, ¿no? Con los animales, incluso con los animales domésticos, hay casos donde el perro se escapa de casa, ¿no? Cuando estamos hablando de mascotas controladas, no estamos hablando sino que animales que nunca han hecho eso. Bueno, el investigador alemán Martin Wikelki ha estudiado el patrón de lo que son los movimientos de ganado con la ocurrencia de los terremotos, ¿no? Pero no solo hay animales que parecen que lo detectan minutos antes, ¿no? Que eso parece que los animales serían, y esto es lo que dice el profesor alemán, que serían capaces de detectar o percibir las ondas de presión que anticipan a la llegada de las ondas de choque, ¿no? Estamos hablando en terremoto, ¿no? Hay casos de comportamiento de animales semanas antes de lo que es el terremoto, ¿no? Y porque se ha dicho, bueno, claro, al detectar las ondas de presión, bueno, y después llegan las ondas de choque, que son las que nosotros percibimos, ¿no? Mucha gente creen que solo se queda ahí, pero cuando estamos hablando de que no son minutos antes, estamos hablando que incluso días y semanas antes de un terremoto, pero ya no estamos hablando de un terremoto, también estamos hablando incluso comportamientos extraños mucho antes de un tornado, ¿no? De huracanes, de inundaciones, ¿no? Y en el tema de las mascotas también parece presentir la muerte de un familiar, ¿no? Que hay gatos que se comportan muy extrañamente, incluso aullidos de perro, ¿no? De esas mascotas que tenemos nosotros en casa, que empiezan a comportarse de una manera bastante extraña, ¿no? Como llorar, ¿no? Y llorar incluso al abuelo, ¿no? De las piernas del abuelo, y unas semanas después, bueno, pues el abuelo ha fallecido. En la segunda parte también de estos comportamientos extraños de animales, bueno, también he incluido el suicidio de estos mismos, ¿no? Suicidio de animales, que según algunos expertos, no están demostrado el porqué, ¿no? de estos suicidios, ¿no? Pues la misma biología trata básicamente de la lucha de estos animales, ¿no? De la lucha por vivir y sobrevivir, y por supuesto tener descendencia. Solo el ser humano es consciente de que la vida llega a lo que a su fin, y es capaz de decidir si quiere adelantar ese momento, ¿no? Aunque está también comprobado que hay casos de suicidio que es a consecuencia de tener un parásito alojado en el cerebro, ¿no? Hay también otros tipos de suicidio que los biólogos y los zoólogos y esos expertos lo llaman sacrificio parental, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Sobre todo está extendido en los insectos, ¿no? Que estos insectos, algunos insectos, se dejan devorar por sus crías cuando salen de los huevos, ¿no? Como algunas arañas, ¿no? Que son totalmente devoradas por sus crías. ¿Quién no recuerda la mantis religiosa, ¿no? Cuando que los machos, pues los machos después de la pareja, se dejan devorar, ¿no? Por las hembras, como se suele decir, pierden la cabeza. Hay otro ejemplo, por ejemplo, la abeja. Las abejas saben que cuando clavan el aguijón, pues mueren, ¿no? Porque ese aguijón está dentro de su sistema digestivo, ¿no? Y al clavar el aguijón, pues se destripa literalmente. También hay una hormiga, la hormiga carpintera, que cuando se siente acorralada, se siente en peligro, explota literalmente. Tiene dentro unos órganos que hacen detonar, ¿no? Y la doctora en antropología, Bárbara King, ¿no? Dice que es importante entender la profundidad de las emociones experimentadas por los animales. También tengo que decir aquí, porque me comentaron algunos amigos, cada vez que hablo de los suicidios de esos animales, salen el tema de los lemmings, ¿no? Que mucha gente, creen que estos animales se van a un precipicio, ¿no? Y se suicidan, ¿no? Y eso es un mito, no es verdad. Aquí hay mucha variedad. Sin embargo, Michael, perdóname que te corte, lo de las ballenas sí que es cierto. Sí.
La doctora, Barbara King, ella cree que estos suicidios, vamos a decir, de mamíferos, ¿no? Estas ballenas que quedan varadas, bueno, pues después del equipo de rescate, ¿no? Que algunas veces consiguen devolver a esa ballena dentro del mar, ¿qué es lo que hacen? Otra vez vuelven a la misma situación, se quedan varadas. Saber que una ballena es un animal muy pesado, tienen el corazón adaptado al agua y con el mismo peso, con el peso corporal de esa ballena hace que bueno, se vaya apagando su vida lentamente. También hay casos de tiburones, bueno, esos estudios que se han hecho, porque la doctora Barbara King dice que es el ser humano, ¿no? Perdóname, Michael, un pequeño inciso. Recuerdo que una de las más trágicas historias de estas de las ballenas varadas, creo recordar que fue sobre 1986, coincidiendo con aquel supuesto cambio de vibración terrestre. No sé si sabes algo de esto. El sistema, el último estudio que se ha realizado, dicen que entran en un estrés a consecuencia de, llamémoslo, el GPS, ¿no? Porque ellos se habitúan o se controlan o se guían, ¿no? Por llamémosle un GPS, ¿no? Bueno, pues si varía el campo electromagnético de la Tierra, hay algo que varía. Bueno, falla su sensor como se suele decir, vamos a decirlo, GPS, y parece ser que entran dentro de un estrés que lo que hace el animal, viéndose peligro, lo que parece ser que se suicida, quiere acabar con su vida. Es extraño porque ya hemos dicho que el suicidio no entra dentro, creemos, ¿no? Por lo menos hablan los expertos que no entran dentro del comportamiento animal, porque una vez, pero eso ha pasado con tiburones, no hace falta no sé si es suicidio, a lo mejor es que al cambiar la vibración terrestre o, como dicen otros, un poquitín el giro de la Tierra, ¿sabes? A lo mejor pierden la orientación esa que tenían y se tienen que adecuar a la nueva. Sí, la orientación sí la pierde, pero por eso yo te quiero decir que a lo mejor no es un suicidio y ellos siguen su instinto, ese GPS que tú dices, siguen por donde tienen que ir, pero al virar la Tierra o al cambiar la vibración terrestre pierden la orientación y ellos van donde quieren ir, como habían ido siempre. Para ellos es mar, ¿no? Para ellos mar abierto y lo que se encuentra es una playa, ¿no? Esto es. Pues la verdad es que, bueno, desde aquel entonces está ocurriendo muchísimas veces, incluso pájaros, ¿no? ¿Quién vio esa película de Alfred Hitchcock, ¿no? De esa bandada de pájaros, pero no era una película de ciencia ficción, ha pasado, ¿no? Esos pájaros que se vuelven agresivos. Y hablando, por ejemplo, de pájaros, voy a hablar un poquito de los cuervos, ¿no? Lo que son los cuervos y su memoria, ya que estos cuervos, ¿no? Poseen una inteligencia asombrosa. Los expertos y los científicos dicen que no tienen nada que envidiar a algunos chimpancés, ¿no? Y que una inteligencia, pero sobre todo hacen hincapié en la buena memoria que tienen, sobre todo en recordar a aquellos que fueron cruel con ellos, ¿no? Y parece ser que esta información se la pasan a sus propias crías. Esto se quiso poner estos animales, a prueba por parte de unos científicos. No sé qué universidad, no he encontrado la universidad que hizo este estudio, pero es muy interesante porque lo que quisieron comprobar efectivamente era la memoria que tenían estos animales. Y para ello, unos científicos se pusieron unas máscaras, iban algunos con máscaras, sobre todo máscaras iguales, repetidas, máscaras con facciones pronunciadas, máscaras que no sean horrendas, sino que máscaras que diferenciara un grupo que tuvieran esas máscaras con un grupo que no tuvieran otras máscaras, ¿no? Bueno, pues fueron a un bosque y capturaron a algunos ejemplares de cuervo, ¿no? Una vez capturado lo llevaron a un sitio, lo enjaularon y le hicieron algunas perrerías, algunas trastadas, ¿no? Sobre todo le hicieron las trastadas con las máscaras puestas, ¿no? Para que ellos vieran mientras los que tenían
las máscaras puestas las hacían trastadas, los otros científicos tenían la cara totalmente descubierta. Bueno, pasaron una semana y lo soltaron, lo liberaron, ¿no? En el mismo bosque donde la habían capturado. Por supuesto, la trastada no había maltrato físico, ningún motivo de hacer daño a los animales, sino que un poco lo hacía rabiar, ¿no? Bueno, pues una vez liberaron, esperaron unos 22 días y bueno, pues quisieron hacer otra vez lo mismo. Fueron al mismo bosque, con la misma táctica. Algunos fueron con esas máscaras, otros fueron sin máscara, ¿no? Y lo curioso fue que uno de cada cuatro cuervos respondió con un comportamiento agresivo. Bueno, ya he dicho, ¿no?, que decían que algunos llevaban las máscaras y otros no, ¿no? Pero a los que llevaban las máscaras eran a los que los cuervos, ¿no?, le atacaban lanzándose e incluso en picada, ¿no? Y algunos vocalizando graznidos más agudos. Inmediatamente salieron del bosque y los que llevaban las máscaras pues se las quitaron, ¿no? Y otra vez entraron de nuevo ya totalmente, de todo el grupo, sin ninguna máscara. Lo curioso fue que los cuervos ni se inmutaron de su presencia. Ellos hicieron ruido, estos científicos, pero nada, los cuervos los miraban y no pasaba nada. Esto no queda así, ¿no? El estudio continuó, ¿no? Un año después entraron, con lo mismo, ¿no? Entraron algunos con máscara y otros sin ello. Bueno, pues ahora 1 de cada 3 cuervos se mostraban agresivos con los que llevaban lo que son las máscaras, ¿no? Lo que estos expertos, estos estudiosos no esperaban era que algunos de esos cuervos que le estaban atacando no habían nacido hace un año, ¿no? Eran jóvenes, ¿no? Con lo que decidieron, con lo que ellos pensaron de que, bueno, le pasaban la información, ¿no?, de sus padres, sus crías, ¿no?, de que esas personas con ese tipo de rasgos, porque las máscaras eran todas iguales, pues eran unos malvados. Pero solo los cuervos, aparte de este estudio, de esa memoria, imaginaros lo que hacen algunos cuervos, ¿no? Algunos cuervos imitan el aullido de un lobo a modo de llamada. Cuando un cuervo, cuando se ha visto que cuando un cuervo detecta una presa, pero que para estos cuervos es imposible cazarla por el tamaño o porque sería muy difícil, hacen ese graznido o ese sonido parecido al de los lobos. Pero es que lo más curioso, Juan Carlos, es que los lobos aparecen y bueno, y le dan caza a esa presa. ¿Y qué crees que hacen los cuervos? Bueno, pues tranquilamente se unen al banquete, ¿no? La doctora Aquino, la doctora Kelly Smith, después de estudiar el comportamiento de estos cuervos, dice que los cuervos son necrófilos. ¿Qué quiere decir, no? Que practican el sexo, ¿no?, con un cadáver. Y bueno, quedaré un poco extrañado igual que yo, pero que el equipo de grabación de esta doctora Smith estaba grabando el comportamiento de los cuervos. El estudio era para ver sus acciones en donde, bueno, uno de ellos aparecía, ¿no?, moría o estaba en el suelo moribundo, ¿no? Y al morir, bueno, pues se quedó grabado de que un ejemplar hembra, ¿no?, ya estaba lo que es muerta en el suelo, se le acercaron y lo rodearon 5 machos. Entonces uno de ellos se echó encima de lo que, bueno, la doctora lo describe de la siguiente manera. El macho estaba haciendo, lo que estaba haciendo era practicar el sexo, bueno, o aparearse, ¿no?, con un ejemplar de hembra fallecida, ¿no? Lo que estamos hablando de que, bueno, y otra cosa también muy curiosa es que lo hizo con gran violencia durante varios minutos. Es muy curioso esta parte que estás contando, porque habitualmente los animales, cuando hacen actos sexuales, por esa llamada de la naturaleza y para reproducirse, o sea, no tiene sentido que un animal realice este acto con otro animal muerto. Yo creo que es el único caso. Yo por lo menos no sé de ningún caso más, y hasta hoy no sabía de ninguno, vamos. Bueno, exactamente, porque la doctora Smith es lo que dice, ¿no? Dice que contradice lo que es la biología, que descarta, claro, que tuviese perdona, Juan Carlos, que tuviese motivaciones alimentarias, territoriales o reproductivas, ¿no? Estamos hablando de que eso significa que los cuervos sabían que la hembra ya estaba muerta, ¿no? Entonces, y además,
además se cogió esa hembra y resulta que, bueno, murió envenenada, ¿no? Esa hembra murió envenenada. Se le practicó la necropsia y comprobó de que tenían varios huesos rotos. Por eso hace hincapié de que bueno, lo hizo con gran violencia el macho cuando pisó lo que es la hembra. Sí, es muy extraño porque no cabe otra cosa que pensar que lo hacen por placer, como el ser humano, por ejemplo. Exactamente, sí. No. Eso todavía sigue estudiándolo porque, bueno, el cuervo es para hacer un programa entero, ¿no? La imagen de un espantapájaros con un cuervo en el hombro, imagínate lo sombría que es, ¿no? Sí, porque ahí se está demostrando que para las demás aves es un hombre, un ser humano, está para asustar, pero para mí no, para el cuervo, a mí no me engaña. Yo estoy por encima de las aves, ¿no? Cosas, Michael, de la naturaleza. ¿Tienes tema preparado para la semana que viene? Bueno, de la calle San Luis, ¿no? Sí, algo así, ¿no? La calle de San Luis de Sevilla, ¿no? Algo así era. Bueno, pues para la semana que viene entonces preparamos ese tema. Pues ahí lo dejamos, Michael. Muchas gracias como siempre por todo. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos en 7 días. Para mí ha sido un placer. Hasta luego. Concha Vara, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Fresquita. Fresquitas noches, ¿no? Por aquí también el frío nos atenaza. Sí, un poquito. Por aquí también el frío nos atenaza un poco los huesos. Vamos a hablar de un tema, porque siempre, bueno, en la mayoría de la literatura y de las películas se basan en los vampiros hombres, ¿no? Vamos a hablar de la mujer vampiro, vas a hablar. Sí. Porque ya sea mito o realidad, en todas las culturas ha existido estas vampiresas, ¿no? Bueno, son dueñas de poder de destrucción y con una sabiduría del oculto que superaba al más común de los mortales. Existen muchas historias de vampiras, Juan Carlos, ¿vale? Que están consideradas verdaderos monstruos. Pero yo hoy lo que traigo es, fíjate, es la historia de una mujer que fue ajusticiada como vampiro y su marido no encontraba un lugar para enterrarla en ninguna parte del mundo. No es una historia real, ¿eh? A ver. Un oyente, Concha, explícamelo otra vez. Una mujer que fue ajusticiada como vampiro. O sea, y su marido reconocida como vampiro. Exacto. Uh-huh. Y su marido no conseguía un lugar en el mundo para enterrarla. Cuando dices un lugar en el mundo para enterrarlo, te refieres a un lugar sagrado, ¿no? Nadie quería por eso digo que es que mujer vampiro. Bueno, y además te voy a contar por qué. Eso tiene un porqué. Te voy a contar la historia. ¿Vale? A una persona la puedes enterrar en cualquier sitio. Si no te ven. Esta persona se enterró en un lugar que nadie sabía su historia, ¿sabes? Sí, porque yo, perdóname que te corrija un poco, si es que te estoy corrigiendo. Digo que cuando nadie la quería enterrar, se supone que estamos hablando de un lugar adecuado para ser enterrada esa persona, ¿no? Para ser enterrado un cadáver. Sí, no, pero independientemente de que fuese un lugar sagrado o no, existía un temor, ¿vale? Un temor de acerca de una maldición que esta mujer había hecho antes de morir. Pues vamos a escucharte, venga. ¿Vale? Y bueno, y quería darle las gracias a Miguel, ¿vale? Miguel de Perú, que es el que nos ha hecho esta petición para que cuente esta historia aterradora, ¿eh? Y ya de paso invitamos a toda la gente aquella que quiera que Concha cuente alguna historia de su país o de algún lugar, pues no tiene más que contactarnos por las diferentes redes sociales, a través de Mundo Insólito Radio, Facebook, iVoox, el teléfono que está por todos lados, tu teléfono, Concha, que está por todos lados, y eso. ¿Te parece bien, no? Perfecto, Juan Carlos. Bueno, pues la protagonista de esta historia se llamaba Sarah Ellen, ¿vale? Esta mujer era de nacionalidad inglesa y nació el día 6 de marzo de 1872 en el seno de una familia adinerada.
Sara conoció al que sería su marido, John Robert, en Blandburg, Inglaterra. Era una mujer pelirroja, muy guapa, de ojos verdes, y se la conocía por sus prácticas de hechicería y las curaciones que realizaba con hierbas. Sara era muy poco comunicativa, conocía bien las cualidades curativas de hierbas y raíces, y se cuenta que enfermó y para curar esa enfermedad bebía sangre todos los días. Parece, Juan Carlos, que en aquella época acostumbraban los enfermos de tuberculosis a tomar sangre de vaca y de otros animales para curar su enfermedad, por lo que se sospecha que posiblemente pues Sara adquirió esta enfermedad, ¿sabes? Uh-huh. En 1897, cuando Sarah Ellen tenía 25 años, pues surge el famoso libro que te va a sonar, Drácula, de Bram Stoker. Ajá. ¿Vale? Fíjate qué causalidad, esto es una cosa que he atado cabo yo por ahí. ¿Qué pasa? Que este libro impactó en las supersticiosas mentes de la Inglaterra victoriana. Fíjate, Juan Carlos, que no tuvo muy buen recibimiento entre los literatos y que tampoco fue un éxito de ventas en su día, ¿eh? Sin embargo, su influencia fue bastante impactante. Bueno, a Sarah Ellen comenzaron a acusarla de hechicería por dedicarse al ocultismo, ya que se la relacionaba con brujería y con la magia negra. Y la leyenda dice que realizó un viaje a Transilvania y que se hizo amante del conde Drácula. Pero fíjate que ya solo el hecho de beber sangre todos los días y la imaginación del vecindario convirtió a esta mujer, además de bruja, en una vampira ávida de sangre. Sara tenía dos hermanas, una se llamaba Andrea y la otra Erika. Y las tres fueron acusadas de asesinato en rituales satánicos y de brujería. Por lo tanto, fueron castigadas con la muerte. A Sara la metieron en un ataúd por su condición de vampiro y le clavaron una estaca de madera en el corazón. Hay otra versión de esta historia que cuenta que no le clavaron la estaca, ¿no? Sino que la condenaron a sepultarla viva en un ataúd forrado de plomo y además con el cuerpo boca abajo para que no pudiera escapar. En cualquier caso, cuando Sara estaba agonizando, parece que echó una maldición. Ella dijo que volvería del más allá 80 años después y se reencarnaría en una hermosa joven virgen o en una bebé en este caso, recién nacida para cumplir su venganza. La ejecución de las tres hermanas pues habría tenido lugar el 9 de junio de 1913 en la localidad inglesa de Blandburg. Aquí contaba Sarah Ellen, solo con 41 años de edad. Bueno, un miembro de la embajada británica habría confirmado este dato que yo estoy contando y que su marido, John Robert, hubiera tenido que buscar en el extranjero algún lugar donde enterrarla porque se lo habían impedido en Inglaterra. Parece que John viajó durante años por toda América con los cuerpos de las tres hermanas, buscando un lugar en el que aceptaran enterrarla. Andrea parece que fue enterrada en algún lugar de México y Erika en Panamá, o por lo menos eso es lo que se cree. Finalmente pudo encontrar sepultura para Sarah Ellen en el puerto de Pisco, en Perú. Allí nadie sabía la historia de que arrastraba este hombre de su mujer, ¿no? Y en el cementerio pues le pudo dar cristiana sepultura. Parece que John Robert pagó 5 libras y 20 centavos por un nicho perpetuo donde escribió: en memoria de Sarah Ellen, amada esposa de J.P. Robert. Vamos, que podéis entrar en internet y podéis ver el nicho porque aparece, esta frase escrita en inglés y aparece la fecha de nacimiento de Sarah y la fecha de muerte, ¿vale? Luego, pues parece que su marido desapareció para siempre. Nunca más se volvió a saber en Pisco de este enigmático caballero inglés. Y fíjate que en el libro de caja o el libro de registro del cementerio consta escrito a mano la compra del nicho 118 del pabellón San Alberto del cementerio de Pisco. Y en esta ciudad de Pisco
nadie se hubiese enterado de esta leyenda, ¿sabes, Juan Carlos? Si no fuese porque en 1993, 80 años después de la muerte de Sara, un especialista en vampiros acudió a un conocido programa de la televisión norteamericana. ¿Sabes cuál es el programa de Cristina Saralegui, no? Pues te voy a confesar que ahora mismo no tengo ni idea. Es un programa, bueno, un programa muy famoso, ¿vale? Que muchos oyentes van, sobre todo los de los países de habla hispana, pues lo conocen, ¿no? Saben de este programa. Y bueno, este especialista parece que afirmó que en el mundo habían existido Concha, 3 mujeres. Concha, Dime. ¿nos vas a quedar con las ganas de saber el nombre del programa? ¿De saber el qué? El nombre del programa, no, creo que no lo has dicho, ¿no? No, es que se llama el programa de Cristina Saralegui. Ah, sí, como suena, tal cual. Vale. Sí, es así. Pues, ¿Vale? pues todavía, Bueno, pues todavía menos. sí, hombre, una locutora muy famosa, rubia, que lleva a gente al plató y se pone allí a hablar con... Sí, yo, vamos, lo he visto a veces. Bueno, pues parece que este hombre, que especialista en vampiros, dijo que habían existido 3 mujeres vampiros en el mundo, y que una de ellas era una mujer que había vivido en Blackburn y que estaba enterrada en el puerto de Pisco, en Perú. Desde luego estaba hablando de Sarah Helen. Era junio de 1993 y se cumplía el 80 aniversario de su muerte. ¿Qué pasó aquí, Juan Carlos? Porque el caos se apoderó de la ciudad. Además, unas grietas aparecieron de pronto en la tumba de la mujer vampiro. Y este hecho, ¿qué hizo? Pues propagar la sensación de miedo. Los pisqueños empezaron a colocar, fíjate, ristras de ajo tras las puertas de las casas. Se vendían collares de ajo macho para protegerse, conjuntos de martillo y estacas de madera que trajeron especialmente de Inglaterra. Bueno, kits antivampiros con sus respectivos manuales de instrucciones. Vendían camisetas, llaveros. La ciudad se llenó de todo tipo de brujos, de chamanes, para tratar de impedir que la vampira se levantara de la tumba. Llegaron turistas, periodistas, reporteros de todos los lugares del mundo. La gran mayoría de ciudadanos de Pisco vigilaron la tumba e incluso pusieron puestos de vigilancia y escolta para dar aviso si Sara se levantaba. Vamos, que absolutamente todo el pueblo se concentró en las inmediaciones del cementerio, armado de crucifijo, agua bendita, etcétera, para luchar contra la vampira si ésta llegaba a salir de su tumba y así poder defenderse de su ira. En Pisco no durmieron esa noche, Juan Carlos, la noche de la presunta resurrección de Sara. Estamos hablando del día 9 de junio de 1993. Y todos estaban preparados con sus estacas para matarla si se levantaba. Imagínate el panorama, ¿eh? Pues hombre, la verdad Además, es que muy, no sé si paranoico decirlo. Además, todas las mujeres embarazadas huyeron de la ciudad. Es más, muchas de estas mujeres embarazadas intentaron adelantar el parto para que su bebé no naciera en esta fecha, ¿vale? Porque estaba el miedo de que Sarah Ellen cumpliera su maldición y se reencarnara en una criatura recién nacida. El subgobernador civil de aquella época, Roberto Aguilar, intensificó la vigilancia policial y además preparó también a la policía para socorrer a la población si la mujer vampiro emergía de la tumba. También, bueno, se controló que no violaran la citada tumba porque había gente que quería sacar a Sara de la tumba, ¿sabes? Y que la concentración de gente no causara disturbios y daño. De hecho, algunas tumbas, desgraciadamente, algunas tumbas colindantes sufrieron el paso y el peso de tanto curioso. Llegada la medianoche, unas mujeres vestidas de negro colocaron flores en la tumba de Sara, se pusieron a cantar al son de una música de violines, de unos violinistas que contrataron para la ocasión. Una astróloga de la localidad rezaba y lanzaba pétalos de flores a la tumba. En un momento dado,
una persona se puso a gritar enloquecida diciendo que estaba brotando sangre de la tumba, varias personas se desmayaron. Aquello ya te digo que fue un verdadero espectáculo, Juan Carlos. 4 brujos empezaron a conjurar a la vampira apuntando a la tumba con cruces. Vamos, que podéis encontrar vídeos de todo esto en internet, ¿eh? Y es algo, vamos, realmente espeluznante. Bueno, yo me parece que es un poquitín paranoico, ¿eh? Claro, llega a rozar la paranoia. Sí. Y bueno, cuando pasó la medianoche, ¿sabe qué ocurrió, Juan Carlos? Dígame usted. Pues no ocurrió nada. Pasó de día, ¿no? Nada, hijo, nada. Y muchos pensaron que, bueno, que la maldición no se había cumplido gracias a los brujos y a los chamanes con sus conjuros, ¿sabes? Sí, hombre. Pero la verdad es que no pasó nada. Toda esta historia causó un curioso efecto, porque a partir de entonces Sarah Helen empezó a ser vista de otra manera, ¿vale? Digamos que esta mujer pasó de ser vampira a ser santa. ¿Cómo te queda? Una santa vampira. De pronto era un ser milagroso que otorgaba favores, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque empezaron a verla como las santas del amor, por aquello de que su amado esposo había recorrido países con el ataúd a cuesta buscando un lugar para su reposo, ¿no? También comenzó a tener numerosos devotos que pedían a la mujer vampiro que les otorgase salud, y todos aquellos que creían que Sara les había concedido lo que le pedían empezaron a poner placas con escritos y flores en señal de agradecimiento. Pero fíjate qué cosa más curiosa ocurrió más tarde, Juan Carlos. Años más tarde, en concreto el 15 de agosto de 2007, Sarah Helen fue noticia de nuevo porque ese día, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que en Pisco, Pisco se vio sacudida por un terremoto. Esta noticia saltó a los medios de comunicación de todo el mundo, ¿sabes? Bueno, los pabellones del cementerio, que el cementerio fue afectado en un 30%, fueron derribados por esta sacudida. ¿Ves? Alrededor de la tumba de Sarah Helen había escombros, había ruina, había cuerpos que asomaban entre los ataúdes rotos. Pero el pabellón donde se encontraba el nicho de Sarah estaba intacto. Claro, los fieles devotos de esta santa del amor, pues ha ido creciendo en número, sobre todo a partir de este momento en que ocurre este terremoto y la tumba se queda intacta. De hecho, siempre hay flores frescas, sobre todo desde que ocurrió este hecho. Y bueno, existen más versiones sobre el lugar donde murió Sarah Helen. Se dice que su marido era marino mercante y que en uno de los viajes que realizó con él, pues murió en esta ciudad de Pisco de una dolencia cardíaca. Incluso que había dado a luz a un hijo varón 3 días antes de morir y que su marido pues no había podido repatriar su cuerpo. Pero claro, aquí lo extraño es que el marido no volviese jamás por allí, ¿sabes? Juan Carlos. Sí, sí. Sea cierta o no esta historia, el caso es que Sarah Helen inspiró leyendas populares. Cuando Además, menos, Concha, me parece una historia bonita. Es bonita, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, hay libros por ahí escritos, cuentos, cómics. Un músico de Perú, Julio Andrade, se llama este músico, le compuso una canción, se convirtió en la patrona de los enamorados allí en Perú. Y bueno, y lo que no deja de tener cierto misterio es el hecho de que su tumba fuese la única intacta cuando ocurrió el terremoto de 2007, ¿no? Y los pequeños, pues claro, ven en este hecho algo sobrenatural, Juan Carlos. Sí, bueno, yo espero que le haya gustado al oyente la historia de... La historia, Concha, ha sido muy bonita, ya te lo digo yo, a mí me ha encantado, porque parece que vamos a hablar de algo maléfico ahí, además que llevamos una noche de cosas bastante negativas, y esta que ha empezado como algo negativo se ha convertido en algo positivo. Concha. Fíjate cómo dan la vuelta a la historia, ¿eh? Muchísimas gracias, como siempre, por todo. Muchísimas gracias a ti. Yo la semana que viene voy a hablar de un clásico, ¿eh? Verá, posiblemente que llegarán peticiones de oyentes, pero yo tengo que hablar de un clásico en esta fecha y yo tengo que hablar de las predicciones para 2019, Juan Carlos. Como casi todos los años, bueno, hasta ahora lo has hecho todos los años. Exacto.
Así que, bueno, las peticiones de los oyentes que te lleguen, que por suerte tienes unas cuantas. Sí, sí. Bueno, por suerte no sé si por suerte, porque luego hay que trabajarlo. Bueno, no pasa nada, porque eso se desarrolla y además, mira, se descubren historias como esta tan interesantes, ¿no? Y tan bonita. Concha, un abrazo, nos escuchamos en 7 días. Un abrazo, Juan Carlos, buenas Hasta luego, noches. hasta luego. Juan Miguel Marsella, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Todo un placer el estar un día más en el programa. Muchísimas gracias, como siempre, por tu participación y por ilustrarnos con todas tus experiencias. Vamos a cambiar la parte positiva y bonita que nos ha dejado Concha Vara y vamos a retornar la parte un poco oscura del mundo del misterio y nos vas a hablar de las distintas caras del mal, demonios que van de ángeles, ¿no? Sí, porque yo lo que me quiero referir un poco es a toda esta mitología arquetípica que tenemos del mal, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura. Yo en este caso me voy a basar en nuestra cultura cristiana o judio-cristiana, referente a hablar, pues cómo nos han ido introduciendo, pues esas figuras del mal a lo largo de los milenios. Eso es a lo que yo me quiero referir hoy. Hoy, por ejemplo, yo me he quedado bastante sorprendido, ¿no? En el primer momento en cómo se demoniza directamente, nada más empezar, las escrituras, la Biblia, el Génesis, cómo se empieza a demonizar directamente a la mujer. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Más adelante nos cuenta lo de la costilla. Bueno, pues ya tenemos ahí en ese capítulo 1, versículo 27, pues según una interpretación rabínica, pues posiblemente una de las primeras criaturas malignas que cuentan algunas leyendas judías. Estamos hablando nada más y nada menos que de la supuesta primera mujer de Adán, llamada Lilith. Es supuestamente el espectro de la noche. Cuentan algunas leyendas que es la que seduce a los hombres dormidos. Podríamos hablar, como hace unas semanas, de esos súcubos. Es de origen mesopotámico. Y bueno, parece ser que pues por una serie de divergencias con Adán, pues abandonó el paraíso y fue directamente fuera de él. Y dicen que estuvo manteniendo una relación con Samael y que de ahí pues salieron una serie de criaturas demoníacas. Si, por ejemplo, nos vamos a ese Samael, pues podríamos hablar, pues una de las primeros nombres demoníacos que tenemos en las escrituras, ¿no? Con otros como pueden aparecer, como el propio Asmodeo, que por cierto Asmodeo es un demonio que a mí me parece muy, muy curioso. En realidad, Asmodeo aparece en el libro de Tobit. Fíjate, supuestamente este demonio está enamorado de Sara, intenta, pues supongo que la visitaría, aunque no te dan muchos detalles, pues en noches o lo que fuera, y bueno, pues Sara intentaba llevar una vida normal y bueno, pues se enamoraba, intentaba casarse con los distintos hombres de los que estaba enamorado y no lo pudo hacer así durante 7 veces. Te estoy contando esta historia, bueno, es una pequeña leyenda, pero para que veas la curiosidad de este supuesto demonio, ¿no? Que en este caso lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo a Asmodeo como si fuera, pues eso, pues que quiere aprovecharse de una humana, quiere tener descendencia con ella y bueno, parece que cada hombre que se acercaba a Sara pues los asesinaba o terminaban con una horrible muerte. Al final, pues el octavo hombre se llamaba Tobías
era hijo de Tobit. Esto sale en el libro de Tobit. Y bueno, parece ser que Tobías, por mediación de unos ritos y unos rezos y unos rituales, pues contacta, fíjate, nada más y nada menos que con el arcángel Rafael. Y bueno, este le dice que pesque un pez, que le abra en canal, que le saque el hígado, que le saque las tripas, que las queme, y que de esta forma conseguirá que Asmodeo no asesine a su hijo por contraer matrimonio con Sara. Bueno, pues así lo hace Tobías, y parece ser que Asmodeo pues no aguanta el vapor. Bueno, todas estas partes del pez ahí las queman, las echan al fuego, y según está humeándose y quemándose, pues estos vapores, este humo es lo que hace que este inmundo demonio, fíjate qué cosa más sencilla, se vaya. Y bueno, parece ser que huye a Egipto, y este arcángel Rafael pues le encadena y lo deja allí atrapado. Bueno, no tenemos otra noticia de él, pero fíjate, aparece Asmodeo otra vez en leyendas rabínicas y leyendas judías, en algún texto también parece ser de algún apócrifo, en el que nos está hablando que Salomón, por lo que se ve, pues tuvo acceso a este demonio, al demonio Asmodeo, que por cierto también es famoso por estar sujetando la pila bautismal en la iglesia de René de Chateau. Pero a lo que vamos, fíjate lo que nos cuentan estas leyendas judías, por ejemplo, de Asmodeo, constructor del templo. Yo casi lo resumiría de un modo personal, a nivel íntimo del ser, del individuo, como una lucha constante que tenemos cada cual entre el bien y el mal. Hombre, eso tenlo en cuenta, que tenemos siempre, todas las personas ni somos tan buenos ni somos tan malos, ni la gente, hombre, hay gente mala. El señor que ha asesinado a esta chiquita en Huelva, o el otro que acaba de salir y ha metido no sé cuántas puñaladas a otra pobre mujer, o muchos casos que podríamos hablar de gente mala, ¿no? De estas caras del mal que hablaba Mónica Alonso, o el libro de mucha gente, ¿no? Que se dedica a temas de criminología. O sea, mucha de la gente que te pueden hablar de estos criminales sí que saben realmente lo que es. Digan lo que digan, no, yo pienso que ese mal es muy difícil de curar, pero posiblemente en la mente actualmente o en un futuro sí que haya alguna manera de detectarlo, porque es que hay gente que nace así, nace siendo malo y muere siendo malo. Fíjate que yo creo que todo el mundo, o la mayoría de esta gente que tú has mencionado, no tienen conciencia, porque si tuvieran conciencia algún día reflexionarían y se darían cuenta del daño que ha hecho. De hecho, creo que hay alguno que reflexiona, o cambia su forma de pensar, de ver y de sentir la vida, y se da cuenta del horror que ha cometido. Aunque ya es tarde, porque lo que ha hecho no lo puede evitar, como nos pasa a todos, lo que hacemos, hecho está. No se puede retomar un camino que has desandado en esta vida. Porque siempre vas avanzando, Juan, siempre vas avanzando hacia adelante. Pero sí que yo sí que voy a esa parte positiva que has dicho antes, que hasta el más enfermo, no sé si llamarlo enfermo, hasta el peor de los seres que pueden cometer la mayor de las atrocidades, quizás en algún futuro, en algún momento tenga algo de bueno. Porque para mí es un punto de esperanza, ¿sabes? Claro que es un punto de esperanza, pero el problema es que está muy al fondo. Está comprobado que normalmente cuando una persona ha cometido un crimen de estas características, por lo que sea, es como si lo volviese a cometer. Mira, lo estamos viendo muchas veces.
Menos mal que no es un porcentaje muy elevado, a lo mejor sueltan todos los días a 50 y pasa uno, yo no tengo ni idea, esto es simplemente una reflexión mía, pero claro, es que se nota mucho, ¿no? Un tío que ha estado por asesinato, y le sueltas y vuelve a intentar matar, macho, blanco y en botella, esto es algo que sí, pero yo creo, Juan, que tienes razón tú. Todos aquellos casos que han soltado y no ha pasado nada, no se resalta. También hay que tener en cuenta que la prensa, la televisión, los medios de comunicación lo que buscan es la noticia y entre comillas, salvando las diferencias, el espectáculo. Una persona que ha sido un asesino, que ha matado, que ha cumplido su condena, se reinserta en la sociedad, no es noticia. No llama la atención. Claro. Sin embargo, el que ha estado en la cárcel y vuelve a la calle y vuelve a matar o a violar, ese es noticia y ese tiene repercusión. Y lamentablemente los medios de comunicación hoy en día, como pienso yo que casi siempre, se mueven por estadísticas de audiencia. Pero no dejan de ser ángeles o demonios con aspecto de ángeles, ¿no? Corderos y lobos. Claro, lobos. yo a lo que quería llegar referente a esto es, por ejemplo, a lo que te estoy diciendo. El primero, todos estos demonios que los estamos poniendo, como los que gobiernan la Tierra, como los que están ahí en zonas del Génesis, que te dicen bajarán a por ellos y 1000 años quedarán encadenados. La vieja serpiente de la tierra, ¿no? El demonio, Satanás, o sea, algo así, no sé, no lo estoy diciendo de memoria, no lo estoy leyendo. Claro, tú date cuenta, el antiguo reptil. Vamos, esto lo escucha uno, que sé yo, de YouTube, que claro que lo sabrá, pero vamos, tiene ahí a los reptilianos, pero que dice, ya lo decía yo, el demonio personificado nos visita desde hace miles de años. La serpiente antigua, la serpiente de la antigüedad. La serpiente que está dentro de no sé si de todas, pero de la mayoría de las culturas que ha habido y que existen hoy en día. Mira, a mí me da lo mismo que la llames la gran serpiente, el dragón, pero seres serpentiformes en todas las culturas. Yo ahora mismo me estoy haciendo la imaginación, no es que sea un gran entendido en todo el mundo, pero en lo que me interesa, en todas tienes algún tipo de escena o algún tipo de petroglifo o algún tipo de dibujo relacionado con deidades con formas serpentoides, o sea... Desde Adán y Eva, Juan. Claro, es que estamos, mira, cuando yo te he dicho lo del Lilith, cuando te he empezado a contar en ese capítulo 1, versículo 27 del Génesis, ¿no? Que te dice que lo creó varón y hembra, o sea, y luego en el capítulo 2, creo recordar, es cuando ya te habla y salió la mujer de la costilla y eres carne de mi carne y no sé cuántas cosas más que te dice ese capítulo. Entonces, claro, supuestamente estos rabinos se van a esa mujer, esa primera mujer, a esa Lilith, pero lo curioso es que se va con Samael y Samael supuestamente con ella tienen hijos que, pues, X, los que fueran, ¿vale? Pero luego también hay en algunos escritos, o según las tradiciones, si son más católicas o evangélicas o demás, pues que te nombran a la serpiente, pues te la pueden llamar desde... unos dicen que puede ser Asmodeo, otros te están diciendo que es Samael, otros te están diciendo que es Satán, o sea, hay varios temas, pero es la serpiente también. O sea, supuestamente Lilith se apareó, aparte de con algún otro demonio, con una serpiente. Siempre está la serpiente en la mitología y en el árbol de la supuesta manzana, que también le echan la culpa a la pobrecita mujer, estas religiones misógenas que nos han gobernado. Pues eso es supuestamente el árbol, ¿no? El árbol del conocimiento y el árbol del bien y del mal, y etcétera, etcétera. Pues bueno, también está rodeado por esa serpiente.
intentando, siempre mostrando la tentación de pues hacia el hombre, ¿no? Esa tentación de hacer lo prohibido, de ir a por lo prohibido y demás. Y es de la forma que también, claro, para echarle a ese pecado original la culpa ya desde el principio, si te fijas, es que es desde el principio a la mujer ese pecado original, y claro, no van a ponerla como... Sí, pero bueno, ahí Juan, me vas a permitir... Tiene que estar acompañados por demonios hombres poderosos y expulsados de Dios. Sí, pero me vas a permitir, ahí estamos hablando un poquitín de religión, ¿eh? Hombre, claro. Y para mí, no sé si estamento, institución, como quieras denominarlo, no hay nada más machismo, o más machista, perdón, claro, que la religión. Claro, pero es que es que es a lo que voy. Es a lo que voy. O sea, tú date cuenta que ha sido la cultura de hace miles de años, porque con el cristianismo llevamos 2019 años los que hagamos, entre comillas. Si son 5 más, menos, eso no vamos a entrar. Pero con lo otro hay otros 3.000 más. Estamos hablando más las otras religiones de las que provienen todas estas supuestas tradiciones y demás, pues también vienen con ese... ¿Sabes lo que es la religión para mí, Juan? La religión para mí es el aprovechamiento del miedo del ser humano por desaparecer, por dejar de ser, por dejar de pensar, por dejar de existir. Ha habido unos que han visto este miedo y se han aprovechado de él y se siguen aprovechando. Para mí eso es la religión. Yo no dudo que exista Dios, tampoco lo afirmo, porque no lo conozco, por lo tanto ni lo puedo dudar ni lo puedo afirmar. Pero las religiones, perdóname, y a todos los que me escuchen también, no las concibo como buenas. De hecho, los grandes dramas de la historia de nuestra tierra vienen ofrecidos por las religiones. Las grandes guerras ocultadas, efectivamente. Ocultadas por las religiones, porque en realidad a los que mandaban la religión les traía al fresco. O sea, ellos iban... ¿Tú te crees que iba a estar haciendo, pues excepto alguno que otro que sería muy santo, que también lo sabría, pero tú te crees que iban a estar haciendo, no iban a estar cometiendo, por ejemplo, en el caso de los cristianos, los 7 pecados capitales todos los días? Pues... Los 7 pecados capitales para ellos. Esa famosa gula, ¿quién se ponían hasta arriba? O sea, la avaricia, ¿quién son avariciosos? O sea, es que da la casualidad que todos los pecados mortales que ponían para el resto son los más cometidos, o han sido siempre los más cometidos por ellos, sí. o por casi todos. Decía mi difunto padre... Pues, dime. Decía Juan, mi difunto padre, que lo habrán dicho tantas personas más, que mi padre estuvo 3 años en un seminario para cura. Decía que haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Era el mandato, sin meterme con los curas, que yo entiendo que hay personas que tienen devoción, que tienen, hombre, claro, que son muy buenas, y de hecho tengo grandes amigos que son sacerdotes y son curas, Sí. Yo conozco también personas muy entregadas con su creencia y buenas personas además y modernos, no estancados en la antigüedad. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me parecen buenas personas, de todo. Pero yo siempre me voy a los grandes estamentos, que es donde estos vicios, estos pecados, y en algunas ocasiones también misas a sus ídolos del mal, son por las altas esferas. Los que van de morado, como si estuviésemos... Lo hemos hablado en Mundo Insólito Radio hace ya con Don Benito, lo estuvimos hablando en Mundo Insólito Radio, sobre toda esa cultura que hay, sobre todo porque además se mueve prácticamente por el dinero, y hablamos de las hostias consagradas sin consagrar. ¿Sabes? El mercado de las hostias consagradas era el título sí, hombre. Del programa. ¿Por qué te crees que se roban muchas iglesias en ciertos momentos
porque cuestan dinero, y según de dónde sean, mucho más. Y además no hablamos solamente para hacer misas negras, hablamos también de otras propias iglesias, otras propias, no sé cómo llamarlos, que solicitan este tipo de hostias pues para sus feligreses y para que haya sumas más altas. Juan, nos hemos pasado del tiempo, pero ha sido un placer conversar contigo una vez más. Muy agradecido por todo. Te deseo lo mejor, que pases los mejores días cerca de los seres que tú más quieres. Y bueno, un abrazo. Muchas gracias. Pues un fuerte abrazo para ti, para todos los compañeros, para todos los oyentes, y lo mismo te digo, que pases unas felices fiestas y vamos a decirlo, y una feliz Navidad, hombre, una feliz Navidad. Como tiene que ser. Lo cortés no quita lo valiente. Como tiene que ser. Y como tiene que ser. Un abrazo, Juan. Pues un abrazote. Hasta la semana que viene. Mundo. Jorge Liebana Peñas, buenas noches, bienvenido, compañero. Muy buenas noches, Juan Carlos, encantado. Hoy vamos a hablar de un manual, de un libro, de una obra tuya que se llama Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales. Sí. Te voy a preguntar, el libro tiene 13 capítulos. ¿Los 13 capítulos son intencionados con ese número o es algo circunstancial? No, totalmente circunstancial. Tengo que decir que no soy una persona supersticiosa, para nada en absoluto, y me hizo gracia cuando me di cuenta de que eran 13 capítulos, pero ha sido absolutamente casual, estableciendo el orden y repartiendo homogéneamente los temas, pues me salieron 13 y digo, pues 13. Jorge, ¿qué podríamos definir como fenómeno paranormal? Pues como fenómeno paranormal podríamos definir pues todo aquello que escapa a nuestro conocimiento, a la forma de ser, de funcionar, de existir, todo lo que nos rodea, a lo que de alguna forma pues escape a los cánones científicos, lo que no es explicable científicamente, por lo menos en nuestro momento, aunque hay veces que se han acabado resolviendo temas, fenómenos, misterios a través de la propia ciencia, la propia tecnología le ha dado un resultado, ha dado una explicación, pero serían en cualquier caso cualquier tipo de fenómenos, sin cerrarnos en banda a nada en concreto, que no sea explicable. ¿Se puede concebir una psicofonía sin los aparatos electrónicos? Pues sí, de hecho, anteriormente a la aparición de esa tecnología de grabación de sonido, ya existían medium que eran capaces de procesar y crear voces de la nada. Algunos, por ejemplo, utilizaban un aparato muy singular que consistía en una especie de trompeta muy larga, totalmente hueca, y a través de esa trompeta, sin que ellos intervinieran, aparecían voces. O sea, que imagínate las voces extrañas, aparte de lo que pues muchas veces, de lo que es el misterio clásico, pues se ha hablado de esas voces, esas mimofonías que se las llama, pero a veces se conseguían esas psicofonías, escuchadas además por muchísimas personas que en esas sesiones de espiritismo, con aparatos pues de lo más inverosímil, como esa trompeta que existía, o de la propia garganta de un medium, sin que fuera la garganta del medium la que estuviera produciendo esa voz. Eso ha ocurrido. ¿Cuándo llega este fenómeno a nuestro país? A nuestro país, pues llega un poco tarde. Tengo que decir tarde en comparación al resto de Europa, porque el boom de la investigación paranormal, de la aparición de parapsicólogos, incluso con estudios, con en universidades y todo, se encuentra sobre todo en Centro Europa, en países como por ejemplo Alemania, pues fue muy muy importante, no te puedo decir muchísimos sitios, pero aquí puede ser por nuestro momento histórico, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando de los años 50, 60, 70, pues España era diferente a la que es hoy, con todo lo que eso conlleva, quizás más cerrada al resto de Europa y del mundo entonces. Pero fue pues Germán de Argumosa, precisamente, el que se puede decir que es el primero en introducir lo que es la psicofonía y la investigación paranormal en general aquí en España, y lo hizo porque él pues tenía varios colegas
centroeuropeos que estaban bien dedicados a eso, y él pues compartía esos estudios con ellos, y lo que él vio que se hacía en esos países pues lo importó aquí a España. Hasta entonces pues apenas nadie debía saber seguramente lo que era una psicofonía o una voz de radio o una teleplastia y todos esos fenómenos. ¿Esas voces qué son? ¿Nos hablan? ¿Quieren algo? ¿De dónde vienen? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Me imagino que lo habrás hecho ya seguro a más invitados, y todos seguro que te han dicho lo mismo mismo que te diré yo. Pues mira, no tengo ni idea. Sí te puedo decir algo, lo que yo pienso, porque esto es algo muy variable, hay que tener en cuenta, y conforme pues uno se interesa por el misterio y por la investigación, pues va a ir descubriendo cosas. Y una parte muy importante para avanzar es no cerrarse nunca a lo que uno cree, sino a analizar de una forma por dentro de lo subjetivo que a veces es esto, ¿no? De la forma más objetiva, por los resultados que uno obtiene, lo que publica otro investigador, porque es importante eso, no encabezonarse en esto es así porque yo vi que era de esta forma. Pero todo esto que estoy diciendo es para resumir que lo que yo hago es cambiar de opinión, entre comillas, constantemente, pero no de una forma peregrina, sino siendo consciente y teniendo en cuenta todo lo que va pasando y cómo va evolucionando todo, ¿no? Entonces, hoy en día, en este punto, en este momento, ¿qué te diría? A lo mejor mañana me preguntas y te digo otra respuesta, pero hoy pienso que aquellas voces pueden venir de un lugar indeterminado que no conocemos, y que podría, ¿por qué no?, ser otro plano existencial, porque son muchas pruebas las que nos llevan a pensar en eso. Hay voces, incluso de larga duración, recordar simplemente las voces de Marcello Bacci, este italiano que durante décadas conseguía conversaciones de 15-20 minutos con alguna entidad a través de la radio, y esa entidad pues decía ser una persona desencarnada, fallecida, era capaz de hablar con los presentes, de presentarse como tal, tenía conocimiento de quienes estaban allí, y a veces pues esas voces que se captan pues describen cómo es su mundo, hablan de otro plano superior, de que han evolucionado después de morir, incluso en ocasiones pues dicen cómo se sienten. Pues recuerdo una psicofonía que grabó Hans Otto König, que es también un gran investigador de estos temas, que a la vez de una psicoimagen consiguió captar la voz de esa cara que apareció en su televisor, que decía que no quería volver a vivir porque la vida no era más que una sombra. Es decir, esa entidad estaba dando a entender de que bueno, quizá la siguiente existencia pues era más fructífera, más amable, más agradable que esta que estábamos teniendo aquí. Lo que sí estoy seguro es que la importancia del investigador es mucha, es vital. Cómo uno afronta la investigación, lo que piense y lo dispuesto que esté a conseguir esos resultados va a ser determinante a la hora de tanto conseguirlos como lo que digan aquellas voces. Psicofonía, supuestas voces que nos hablan desde el más allá. Psicoimágenes, supuestas entes, entidades, personas, seres que nos observan desde el más allá. Pues sí, porque la psicoimagen es un fenómeno bastante olvidado, pero no por ello menos impresionante. La psicoimagen es más reciente, ¿no? Claro que la propia psicofonía aparece en los años 80 y de una forma que todavía no entendemos, aunque ha habido estudios que además incluyo para que la gente pueda analizar críticamente lo que es este fenómeno, incluyo en el libro, pero de alguna forma parece ser que hay una predisposición de algunas entidades a manifestarse en una pantalla de televisión. Realmente son rostros las imágenes que se obtienen, pero bueno, que ha habido de todo, ha habido animales, ha habido varias personas, siluetas completas, han aparecido casas, bosques, todo parece ser también según la intencionalidad del investigador, lo que está pensando. Volvemos a la idea de antes, ¿no? Que nuestra estructura mental es muy importante para producir el fenómeno, pero es un fenómeno que yo quería volver a rescatar y explicar pues todo lo que se sabe hasta el momento de él, porque puede ser bastante interesante. Si ya es lo suficientemente, impactante escuchar una voz, pues imagínate ver una imagen, ¿no? Cuando uno va a realizar una grabación psicofónica, no sé, por ejemplo, necesita una preparación
no sé si física, pero sí sensorial, ¿no? Tenemos que preparar nuestros sentidos, debemos de tener en cuenta el factor humano, ¿no? Porque todo influye, los elementos físicos, los temporales que nos rodean en ese momento, hay que descartar todas esas partes. ¿Tú crees que una persona es, por lo que sea, es capaz de provocar este tipo de grabaciones psicofónicas más que cualquier otra? Sí, sí, estoy totalmente convencido. De hecho, yo conozco a personas y bueno, hay casos de, bueno, que se le llaman imanes, ¿no? Para la psicofonía. Y de eso no tengo duda alguna, pero creo que no es porque sean más especiales que otras personas, sino porque su predisposición, como decía antes, su estructura mental, ¿no? Hace que, porque sean un mejor puente para que se produzca ese fenómeno. Hablaba antes de Marcelo Bacci, por poner un solo ejemplo, pero ese hombre prácticamente cada vez que se sentaba delante de una radio, pues conseguía voces directas con las que él dialogaba y los presentes dialogaban. Otra persona cualquiera se sentaba delante de su radio y no se escuchaba nunca nada. Así que la importancia del investigador es mucha, es muchísima. Y quien lo experimenta pues lo sabe también. Tenemos, Jorge, un par de psicofonías que me has pasado. Sí. ¿Existe un caso perfecto? Pues para mí hay uno que sí. Y me explico. Porque este del que me hablas ahora lo he dividido en varias partes durante el libro, porque lo llamo el caso perfecto precisamente porque reúne tanto los fenómenos como los métodos de estudio y de investigación que trato de escribir en el libro, que casi es un compendio de todo, ¿no? Y ese caso lo resume perfectamente, porque es un caso que sale de la nada para nosotros, de repente, en el que una mujer nos escribe para decirnos que en su casa pues sentía la presencia de una niña, que la escuchaba, que no podía hablar, no podía verla, perdón, pero sí que la escuchaba hasta el punto de darnos detalles muy, muy concretos, y eso pues nos llamó mucho la atención. Fuimos a su casa, estuvimos allí con ella, y en esa visita pues intentamos captar psicofonía. Nosotros queríamos de alguna forma pues, intentar confirmar lo que ella estaba contando, a ver si nosotros éramos capaces de captar lo que ella estaba diciendo. Para ella iba a ser muy importante, claro, si eso llegase a pasar. Y fue lo que ocurrió, que al final, pues casi sin que lo esperásemos, se captó pues quizá la psicofonía más clara y la que menos explicación necesita de todas cuantas he podido grabar, ¿no? En el tiempo que llevo con esto. Sí, al igual que hay personas, como acabamos de comentar, que tienen una mayor predisposición, para recibir este fenómeno, también puede haber otras personas con una mayor sensibilidad para que les afecte de una forma negativa. Puede pasar, sí, puede pasar. De hecho, bueno, no sé si sabes, yo a veces lo intento relacionar un poco, ¿no? Nuestra actitud. Ahora, bueno, no quiero hablar tampoco de ese tema, porque nada, estoy muy de moda el tema de autoayuda, libros, el coaching y todo eso, pero yo creo que eso tiene, aunque se estaba analizando mucho, tiene mucha importancia, porque a veces las cosas que nos pasan no son porque tengamos muy mala suerte o por culpa de los demás. A veces nuestra propia actitud influye mucho en cómo van las cosas alrededor. Entonces hay gente que dice, bueno, es que tengo muy mala suerte, es que atraigo energías negativas, es que me está pasando todo, no es normal, y a veces por su propia actitud o el pensar constantemente que le va a pasar algo, que al final hace que le acabe ocurriendo, ¿no? Y si a eso le sumamos que sea una persona pues con, digamos, una capacidad especial, pues dos cosas que para mí en principio no tienen nada que ver, pues acaban juntando, y algo que simplemente puede ser un error de actitud o simplemente que una mala racha en la vida o un mal momento que todos tenemos, pues se confunda con algo más esotérico y más paranormal, que yo creo que son dos cosas, para mí, desde luego, totalmente separadas. ¿Cuáles son los elementos básicos importantes para una persona que se quiera iniciar? Pues claro, esto que tú has escrito es una especie de manual, ¿no? ¿Cuáles son ¿cuáles son los elementos básicos importantes para que una persona que quiera iniciarse en este mundo debe de tener en cuenta, ya a nivel tecnológico y a nivel personal, aunque ya lo hemos mencionado prácticamente?
Sí, claro. A nivel tecnológico, pues una vez que en el libro ya la primera parte, digamos la primera mitad más o menos, pues trato de escribir los fenómenos, cómo se pueden producir, qué tipo de aparatos, pues, digamos, se pueden utilizar, existen. Y luego ya abordamos esa otra parte, a partir del capítulo concretamente, lo tengo por aquí, a ver, los fenómenos espontáneos, pues tenía... sí, bueno, lo que viene a ser ya investigación de campo, la observación de los fenómenos espontáneos, y luego en el capítulo 7, ser un investigador de fenómenos paranormales. Ahí es donde empezamos ya en esa materia, esa pregunta que me has hecho. Que, por un lado, pues tecnológicamente no hay que hacer un gran desembolso. Muchas veces existe la equivocación de que cuanto más cara sea la grabadora, más psicofonías puedes captar. Cuanto más te haya costado la Spirit Box, por decir algo, pues de mejor calidad va a ser y más voces vas a oír con ella, ¿no? No funciona así esto. Creo que está todo al 50%, pero hay que tener en cuenta que como no sabemos el origen de las voces, es un poco presuntuoso, ¿no? Decir, esta grabadora es mejor que la otra. No, simplemente cada cual tiene que elegir su equipo en función a su presupuesto y también a sus conocimientos técnicos básicos, que yo intento darlos un poco en el libro, y a partir de ahí que elija la grabadora con la que más cómodo se va a sentir, y luego pues puede ir cambiándolo. Lo mismo con todos los equipos, tanto sensores de movimiento como detectores de infrarrojo, como la propia Spirit Box de la que hablaba antes, cámara de vigilancia, todo ese tipo de temas no tienen más límite que el presupuesto y la opinión y el gusto de cada uno. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Yo debo decir que yo lo he leído, es un libro bastante interesante, muy completo y que aclara muchísimas cosas. No es por quedar bien, es la realidad. Lo primero, agradecértelo muchísimo, me alegro mucho y bueno, espero que te haya aportado algo, ¿no? Que al final es lo que intento aportar yo, pues todo lo que ya me han aportado a mí otros, ¿no? Que es la intención también de este libro. Y bueno, el libro pues está distribuido en muchísimas librerías, pues cualquiera que se interese, quiera adquirirlo, puede hacerlo acercándose a la librería habitual, preguntando por él, se lo pueden pedir también, por supuesto, por Amazon. En Amazon pues siempre hay estocaje, en Casa del Libro, en Agapea, pues las típicas librerías online, también es perfectamente adquirible, vamos, todos al mismo precio, por supuesto. Yo lo digo porque es un libro para mí muy fácil de leer, lo cual es una alabanza, y que va como en primera persona, ¿no? Yo digo, yo hago, yo pienso, ¿no? Está escrito como en primera persona. Sí, claro, intento que sea así, porque si le parece bien, pues mira, si me equivoco en algo, pues que sepan que también he sido yo, ¿no? Que he sido yo. Vamos a escuchar, si te parece, las dos psicofonías que me has pasado, que hemos traído aquí al programa, y hablamos de ella. ¿Cuál escuchamos primera? Pues si quieres, ya que había introducido, podemos escuchar la voz de la niña, la del archivo No me voy. Para que el oyente lo tenga claro, se escuchará de primera muy fuerte lo que era un gruñido de la perra, porque ocurrió que cuando se grabó esa psicofonía la perra empezó a gruñir de repente, casualidad o no, pues yo no lo creo, pero bajo ese gruñido se va a escuchar esa voz de la niña grabada en pleno silencio, cuando no había niños en la casa, vamos, no hay niños en esa casa, pero se grabó lo que los oyentes van a escuchar. Pues vamos a escucharlo. Es impresionante, Jorge, cómo se oye, porque es como que lo alarga, el no me voy, y entre medias se oye como una especie de puerta o algo, no sé, yo adivino, una especie de puerta que como que se abre o se cierra, ¿no? Sí, eso podría ser lo que se conoce como raps, que son una especie de ruidos de golpe que son muy habituales, muy típicos de la psicofonía. No sé en qué porcentaje, pero muchas de las psicofonías que se graban suelen tener un golpe antes o durante o después de lo que es la propia voz, un golpe que no parece de ningún sitio, que es un golpe muy fuerte, que de ser natural pues lo habríamos escuchado, ¿no? Esta grabación la has obtenido tú, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Estábamos la dueña de la casa y yo en el salón de la misma, y la perrita estaba en el sofá, cuando de repente pues se puso nerviosa la perra. La testigo me empezó a decir que estaba escuchando a la niña, y yo no oí nada absolutamente, y sin embargo pues se grabó esa voz de niña que se ha dicho que no me voy. Además como cuando los niños pues quieren, o sea, hablando mal, tocarte las narices un poco, ¿no? Sí. Que te hablan cantando, desafiándote un poco, pues algo así, una expresión pues totalmente infantil, y una voz inequívocamente infantil. La siguiente que vamos a poner, la última, es totalmente opuesta, ¿no? Es una palabra sola. Sí. Pero fue muy significativa, sí. ¿Significativa por qué? Pues porque, bueno, como escucharán los oyentes, lo que dice esa grabación fue muralla. Una voz ahora parece más robótica, parece una voz de mujer adulta, dice muralla, pero esa se grabó días después, aproximadamente una semana después de la primera, en una segunda visita ya más digamos, metódica a la casa, y ahí se grabó esa palabra muralla, que escucharon los oyentes, que nos ayudó a descubrir que, bueno, después, detrás de todo lo que estaba ocurriendo en esa casa y de esta psicofonía, pues había un hecho trágico del que pues nadie se acordaba. Si quieres, pues podemos escuchar la psicofonía. Vamos a escucharla. Perfecto, vamos a escucharla un par de veces o tres. La verdad que se oye bastante claro. Esto evidentemente es debido al trabajo de filtros, ¿no? que ha supuesto. Tengo que decirte que no. De hecho, te explico rapidísimamente. Como has leído el libro, sabrás que he incluido en un pequeño capítulo como bueno, una forma, digamos, más o menos sencilla y asequible de analizar una psicofonía, filtrar ruido, amplificar, para clarificar todo un poco, ¿no? Pero en este caso, ninguna de estas dos psicofonías que acabamos de escuchar están tratadas digitalmente, ni están filtradas, ni están amplificadas, ni nada. Están tal cual se oyen en la grabación. Aquí no hay ningún tipo de filtro ni nada. Se oyen así de claras, a pesar de no haber sufrido ninguna amplificación, ni reducción de ruido, ni nada, en absoluto. Pues son espectaculares a mi forma de entender y ver estas cosas. Jorge, me gustaría es muy importante. Sí, me gustaría terminar la entrevista, ya que hemos empezado con el prólogo del libro, con una frase que a mí me parece fantástica, que es anterior al libro, anterior al prólogo, y que dice así: quienes han visto en mí lo que yo podía ser. Son agradecimientos, pues, ¿no? A José Manuel y a Julia, quienes han visto en mí lo que yo podía ser, que es un poquitín como diciendo, yo no podía pensar que podía llegar a ser lo que soy. Sí, tal cual. Porque sí, no, y es algo que les tengo que agradecer eternamente, porque ya lo hablábamos al principio. Yo estoy ahora mismo en un momento de mi vida, ¿no? Tanto personal, profesional, y estoy en este porque, bueno, el misterio me ha ido trayendo aquí, y buena parte de ese camino, la parte más importante, podría decir, pues el apoyo de José Manuel Morales y de su esposa, que desde un principio pues confiaron en mí para bueno, lo que ellos estaban haciendo, a lo que ellos se estaban dedicando, para la empresa Córdoba Misteriosa, que, bueno, ya sabes, ya lo hablamos un poco, hacemos rutas de misterio, intentamos divulgar, investigar, hemos hecho programas de televisión, reportajes, colaboraciones con Cuarto Milenio. Eso para mí fue, digamos, el paso de tomarme esto casi como un hobby, entre comillas, aunque para mí no lo ha sido nunca, a tomármelo pues de una manera más seria, ¿no? Y poder dedicarme de otra forma a esto. Y, hombre, el agradecimiento pues es de lo más sincero, porque yo no veía eso. Cuando ellos me confiaron en mí para hacer esto, yo era el primero que no me veía capaz de, esto es imposible, yo no puedo yo con esto, pero ellos siempre lo vieron y siempre me apoyaron, y bueno, estoy aquí también gracias a eso. José Manuel, un caballero que le hemos tenido 2 veces en el Mundo Insólito Radio, otro caballero que te conozco en persona y estoy encantado de haberte conocido. Y bueno, muy agradecido por haber participado en nuestro programa,
Muchísimas gracias, muchísima suerte con todo lo que emprendas en esta vida y bueno, espero que no tardes en volver. Pues espero que no, yo siempre voy a estar aquí cuando queráis para cualquier cosa, sabéis que podéis contar conmigo, para mí es un placer y te devuelvo esas palabras, para mí también fue un placer, una alegría pues conocerte y espero que sigamos compartiendo estos ratitos, ¿no? Jorge, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Carlos Dueñas, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y felices fiestas. Igualmente, Carlos, ¿cómo estamos? Pues mira, aquí estamos muy navideños. Yo ya he hecho el Belén y todo en casa, fíjate. Vamos, Carlos, si te parece, con el tema de hoy, que es cine navideño, nada navideño. Casi en relación a lo que estábamos hablando tú y yo. Sí, mira, vamos a hablar esta noche. Os voy a hacer una pequeña reflexión de modo algo más de lo que es el marketing navideño, el cómo nos cuelan películas, sagas, de hecho, y luego lo vais a entender todo esto, con un motivo puramente mercantil. Luego, vamos a hablar de esas películas clásicas y luego os voy a dar la lista de las películas más vistas en Navidad en España, en toda la historia, en televisión. Hablo de televisión, no te hablo de cine, porque de cine también podría hablar, pero sería otro terreno. Entonces, a ver, en las películas navideñas, o sea, no sé, tú te acordarás, Juan Carlos, cuando no había tanta televisión en España, por ejemplo, que nos colaban en cada Navidad. Cada Navidad eso era, pero clásico en España, ¿no? No sé si tú te acordarás que nos ponían cada fiestas, nos ponían siempre Marcelino Pan y Vino, por ejemplo. Por supuesto. Eso era un clásico que no faltaba en Navidades. Hasta 2 veces y todo la ponían a veces, Luego, otra que era una española, que era La Gran Familia. También. Bueno, La Gran Familia era un clásico que siempre, cada Navidad, no podía faltar. Una película ambientada, eso sí, estaba ambientada en la época de Navidad. Porque aquí es interesante diferenciar las películas que son clásicas de Navidad, pero que no están ambientadas en la Navidad. Que es lo que luego te voy a hablar. Esta sí, esta colaba. Pero luego también nos vería, por ejemplo, Mujercitas. Mujercitas, dices, bueno, vale, está bien, es buena, tiene buen sentimiento, tiene buen rollo, pero bueno, tampoco es que sea una película navideña, Mujercitas, en el fondo. O Ni si Emperatriz tampoco es una película navideña. Es como de bien intencionada, con buenos valores, pero no es navideña. Esta película también, evidentemente, otro clásico que nos colaban siempre para Navidades era Sonrisas y Lágrimas. También otro clásico. No faltaba. Y luego la que sí que esa sí que está ambientada en Navidad, que es clásica, y ya la han dejado de emitir, para mi desgracia, porque yo creo que es la mejor película sobre ambientada en la Navidad, no sobre la Navidad, sino ambientada en Navidad, que ya la dejaron de emitir desde que existe, pues bueno, las televisiones más privadas, es Qué bello es vivir, de Frank Capra. Ah, sí, muy buena. De James Stewart, o sea, bueno, esta es una película año 1939, bueno, una película que quien no la haya visto es para mí la gran película sobre la Navidad, sí, ¿no? Sí. O sea, muy buena. Es maravillosa, esas películas que te ponen los pelos como escarpias, ¿no? De las que las puedes ver una vez al año o 2. Exacto, lo que pasa es que ahora, Juan Carlos, a no ser que sea por algún canal temático, que en digital, la suelen poner también, pero ya no la ponen como antes, me acuerdo que hasta la ponían siempre en la Nochebuena, o antes, es que era clásico ver esta película en blanco y negro, bueno, esto era todo un clásico. Te voy a decir, mira, por ejemplo, las películas en España, en televisión, el ranking de películas más vistas en la historia de la televisión, desde hasta ayer, Vale, mira, la número 5 es Titanic, que tiene poco de navideña, pero bueno, que yo sepa nada, ¿no? Yo creo que menos que nada todavía. Exacto, ¿no? O sea, la vieron 6,08 millones de espectadores en Antena 3 en el año 2001. La número 4 es otra película que yo creo que tiene muy poquito de navideña, Lo Imposible. Uh-huh. Lo Imposible.
que la vieron ya 6.200.000. Y la tercera, que se junta con la sexta, pero bueno, porque se dividió en dos partes por su duración, es Avatar. Otra muy navideña. Bueno, más que nada, bueno, es como los pitufos con Pocahontas, sí. Claro. O sea, es cero navideña. La número 2, yo creo que vamos, cero navideña, evidentemente, y más curiosamente, a ver, no es que sea una gran... A mí me gustó, es una película de acción. Pánico en el túnel, con Sylvester Stallone. Ah, está bien, sí. Está muy bien, a mí me gustó, pero tampoco es que sea una gran película navideña, digo yo, ¿no? Pero bueno, la vieron 6.400.000 espectadores en la primera, en el año 2000. Esta primera, la número 1, sí que es muy navideña. Pero es que en el fondo tampoco es una película, porque eso es un cortometraje. Porque está catalogada la película más vista en la historia de las navidades en la tele. Una película para televisión que se hizo de la saga Shrek, ¿sabes? El oso gruñón verde. Sí. Uh-huh. Que se llamó Es Requete Feliz Navidad. Que es una película que no dura ni una hora. Pero bueno, ni la he visto. Pues esta película en 2007... alcanzó una cuota del 38% de pantalla con casi 7 millones de espectadores. Una barbaridad. Imagínate. Sí, esta película sí que hay que reconocerlo, es navideña, ojo, las cosas como sean, Un poco mi reflexión, antes de ir a hablarte, las películas que yo aconsejo para la gente que quiera ver cine navideño, ambientado en Navidad, es lo que te voy a decir ahora, vamos a ver. Si nos damos cuenta, por ejemplo, ahora mismo puedes meter la tele, ahora mismo, esta noche, poner la tele y ya veréis, como están anunciando, que ya llevan anunciando, por ejemplo, en Canal 4, están anunciando desde hace un mes la saga de Star Wars. Van a meter toda la saga de Star Wars, toda en 4 y 35 este mes. Yo creo que, no sé si ha sido ayer, han echado un par de ellas en la televisión. Sí, bueno, de hecho, suelen poner, fijaos que suelen poner siempre la saga de El Señor de los Anillos y de Star Wars siempre para estas fechas, siempre. Sí, ya te digo yo porque me lo ha hecho el crío, no sé si ha sido ayer o antes de ayer, las ha estado viendo una de ellas en la tele. Y aquí viene una reflexión, Juan Carlos, que si os fijáis, si os dais cuenta, la única película, que esto es una cosa que yo lo hablé en otro programa, hablando un poco más de temas de dinerito, ¿no? Yo como buen catalán que soy, ¿no? Si os fijáis, la única película de Star Wars que no es que haya sido un fracaso, pero que no ha sido para nada un éxito, que ha sido casi un pinchazo, ha sido la última que se estrenó, que se llama Solo, que es el spin-off de Han Solo. Es la única película que no ha arrastrado a esa masa al cine. Y eso tiene un motivo, Juan Carlos, porque todas las películas, todas de Star Wars, todas, incluido Rogue One, que fue el primer spin-off, todas se estrenaron en diciembre, todas. Entonces, tú has creado una costumbre, una rutina de ir a ver Star Wars a la gente en Navidad. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿O para qué? Pues lo haces porque evidentemente las televisiones pagan mucho más cuando compran una película para estas fechas que no cuando la compran para el 8 de julio. Entonces, tú, como distribuidora de cine, estás creando la rutina y la costumbre al espectador de que cada Navidad y de que estas películas son navideñas porque se estrenan en Navidad. Como por ejemplo también la saga de El Señor de los Anillos. También. Uh-huh. Y El Hobbit. Son películas que siempre se han estrenado, es que además te diría yo, extremadamente, peligrosamente pegadas a la Navidad. Incluso una se estrenó el 22 de diciembre, o sea que casi sin tiempo de hacer taquilla. ¿Pero por qué? No lo hacen con una visión, porque si la estrenan 2 semanas antes y tienen mucha más taquilla porque son fechas que la gente va al cine. Lo hacen con la intención de que después, si tú creas la costumbre al espectador de que cada Navidad toca Señor de los Anillos o toca Star Wars, tú sabes que luego las televisiones, a los 2, 3, 4 años, te pagarán mucho más porque esas películas las querrán emitir en Navidades, porque es lo que la gente quiere ver esas fechas. Y evidentemente, Juan Carlos, vamos, yo no sé, Star Wars de navideño no sé lo que tiene, vamos, el C3PO que brilla mucho, como una bola. Ni el nombre. Nada, o sea, cero, ¿no? O sea, más hablar de guerras, ¿no? De hecho, pero bueno, pero vamos, sí que es verdad que tiene ese aire festivo, ¿no? De, bueno, pues de elfos, así como de los Ewoks, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso no es navideño, para nada, cero. El Señor de los Anillos tampoco.
tampoco, para nada. O sea, no hay películas navideñas que se estrenen en Navidad. Y esta era mi pequeña reflexión. Han Solo, por eso venía a lo de Solo, que fue un fracaso porque se estrenó en verano. Y la distribuidora no contempló que, claro, es que sí, que los fans de Star Wars irían a verla, pero que la costumbre que tiene la gente de ir al cine en Navidad y que vamos a ver la última de Star Wars, da igual, aunque no seas un seguidor, porque hay que ir a verla, porque es que te toca, no fue, porque se estrenó en julio y perdieron un montón de público potencial porque se estrenó, para mí, una mala decisión estrenarla en verano. Y eso para mí fue el motivo principal, que se ha hecho muchos estudios de por qué ha sido un fracaso Solo, la única película de Star Wars que ha sido un fracaso. Hombre, crean Carlos, como una tradición que la rompen ellos mismos. Exacto, es lo que estamos hablando, perfecto, Juan Carlos. Es que tú estás creando una rutina como la de Señor de los Anillos, que se estrenó, además estaban ya anunciadas, ¿eh? Antes de la 2 y la 3 ya ponía Navidades del 2001, Navidades del 2002 y Navidades del 2003. Ya te la colaban para Navidad. ¿Por qué? Porque saben que luego tienen las preventas a televisiones a posteriori mucho más jugosas, mucho más dinero, porque se venden en fechas que las televisiones pagan mucho más por esas películas. Entonces, quizás eso fue un poco el pinchazo de Solo. Y ya dicho esto, pues yo, si queréis, sí que os puedo aconsejar películas que yo creo que son perfectas para Navidad y que, bueno, que muchas sí que han sido, repetidas hasta la saciedad. De hecho, hay una película que siempre la ponen en Navidad y yo creo que desde que han dejado de meter Marcelino Panivino es la que la ha sustituido, que es Solo en casa. Ah, sí, mira, estaba pensando yo en ella hace un rato. Sí, Solo en casa es el clásico navideño por excelencia, que la meten en todas las televisiones, no hay televisión que no la ponga, porque es una película perfecta, es familiar, para los niños, es divertida, la pueden ver adultos, pequeños, y todo el mundo le encanta, está ambientada en Navidad, y te habla de una familia que ha perdido un hijo y que luego lo encuentra, que en el fondo es un poco como la Gran Familia, si paras a pensar. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí. La Gran Familia era un poco un Solo en casa hispana. La Gran Familia era del Pepe Isbert. Exacto, uh-huh. que pierden al hijo por el mercadillo y luego lo van a buscar. O sea, es un poco, en el fondo era una especie de Solo en casa hecho un poco ibérica, ¿no? Así, ¿no? Hecha los muy años. Tierna, muy tierna. A mí me encanta, sí. A mí me encanta La Gran Familia. Y luego se hizo la Familia y uno más. Luego tuvo hasta una secuela, fíjate. Y bueno, yo también te aconsejaría, por ejemplo, una película para mí me encanta, una maravillosa, aparte evidentemente de Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Que es un clásico también, ¿no? De animación. Buena. Y hay una que me gustó mucho de Jim Carrey. El Grinch. Está muy bien, por favor. Hombre, El Grinch es una gran película navideña, sí señor. Es una gran película navideña, sí, tienes razón. Y yo también aconsejaría una que para mí también refleja lo que es el espíritu navideño y es fantástica, que es Eduardo Manos Tijeras. Tremenda. Un peliculón que quien no la haya visto, por favor, que ya está corriendo, porque vamos, es que yo creo que es fantástica. La cara B de esta película, quizás, que es la que ya hemos hablado hace poquito, es otra película navideña, que es la de Gremlins. Es un poco la cara B. Es un poco la cara B. Y a mí me gustaría terminar pues con un diálogo que es muy duro porque la cara B me refiero porque es una película muy muy cruel, eso ya lo dije, es una película extremadamente cruel. Lo que pasa es que pone muñequitos y la gente, ay mira qué mono, se divierte, la ven como algo infantil, pero la película tiene una mala leche impresionante, esa película, totalmente. Y de hecho hay una secuencia en la que la protagonista, Kate, le cuenta al protagonista, a su novio, vamos, más o menos, ¿no? Que le dice que ella cuando era pequeña, cuando tenía 9 años, su padre desapareció. Por eso a ella no le gustó la Navidad. Entonces todos lo buscaban porque pensaban que había tenido un grave accidente y lo buscaron durante 5 días y no apareció, desapareció. Y una noche que hacía mucho frío, Kate decidió encender la chimenea y de repente empezó a percibir un olor extraño y desagradable. Y pensó que se había quedado atascado un gato o un pájaro. Llamó a los bomberos. Pero a su sorpresa lo que se encontraron en la chimenea
era mucho peor. Evidentemente era el padre de Kate disfrazado de Papá Noel, que esa noche bajaba para sorprender a la familia. Y con esta anécdota tan cruel que se explica en Gremlins, la última frase que dice Kate es: así descubrí que Papá Noel no existe. O sea, fíjate qué cruel, ¿no? Suena todo esto. Y bueno, yo con esto creo que ya hemos hecho un repaso a lo que es la Navidad en todos sus conceptos. La semana que viene, ¿qué tenemos? Pues la semana que viene tenemos un programa, mira, voy a ser un poquito puñetero, porque como se acaba el año, es el último programa del año ya, vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar de finales de la vida, ¿vale? Finales de la vida. Vamos a hablar de por un lado, por dos partes, y más te voy a contar casos reales, Te voy a dar, que a mí me encantan los rankings, ya lo sabes, me encantan las listas y los rankings. Te voy a dar los actores que más veces han muerto en el cine. Es muy curioso. Y por otra parte te voy a decir otra gente que también terminó, no el año, pero terminó su vida, que es casos reales de gente que ha fallecido viendo una película. Muy curioso. Ahora estaba pensando yo en televisión, ¿quién ha sido el actor que más veces ha muerto en televisión española? En España, eso no lo sé. En televisión española no lo sé. Sí, pero sí. En el cine lo sé. El mismo actor y en la misma serie. O sea, que estoy hablando de reposiciones. No sé, a ver, pues yo el único caso que conozco, como no sea Belén Rueda, actor. Ah, vale. Pues no sé, si lo quieres decir, o lo guardamos para la próxima semana. No, uno que tocaba el acordeón y vivía en un barco. Uno que tocaba, Chanquete. Hombre, no, pero sí, claro, pero este murió una vez, ¿no? Sí, pero yo te he dicho por reposiciones. No, bueno, madre mía, Chanquete, esto era clásico de verano, ¿ves? Es otra serie veraniega que la ponen siempre en verano, siempre la reponen, siempre. Por eso, porque para crear esa tradición, ¿no? Entonces, la próxima semana vais a flipar porque os voy a contar casos y la gente pensará que estoy hablando de pelis de terror. Ojo, os va a sorprender mucho cómo murió un espectador viendo una película que no es de terror. Y os va a sorprender mucho. La próxima semana. Nos dejas con esa incógnita ahí para dentro de 7 días. Carlos, muchísimas gracias como siempre por todo. Un fuerte abrazo. A vosotros. Hasta luego. Radio España, Mundo Insólito, esta semana del 17 de diciembre, ya casi en actividad, les damos el cordial saludo. Sagitario, que es tu cumpleaños, vas a estar muy fuerte, muy equilibrado, muy feliz estos días. No te desesperes, échale ganas. Hay fuerza, equilibrio y potestad. Capricornio, van a venir buenos cumpleaños también. Tú no te desesperes, vas a estar bien con todo lo que tú desees y todo lo que tú hagas. Aries, fuerza, equilibrio, poder, potestad, emancipaciones, llega a tu vida. Tienes que estar muy equilibrado, muy feliz. Tauro, la construcción de proyectos llega en puertas, tienes que tomar todo en cuenta de lo que te venga la gente, te diga y te haga. Géminis, este es el signo de viajes, van a venir viajes, buenas fiestas, estás feliz en todo lo que viene. Cáncer, vienen solicitudes de empleo, fuerza, estas vacaciones son muy buenas para ti, tómalas. Leo, manéjate con fuerza y sin turbulencias porque hay gente negativa a tu alrededor, pero tú tienes el poder para podértelos quitar de encima. Virgo, ahorita más que nunca, manéjate la salud, no te desesperes. Tienes que tener mucho cuidado con esos cambios de clima, porque simplemente tú después cuando estás enfermo das mucha lata. Virgo y Libra, vienen encuentros cercanos de dinero, fuerza, poder, potestad, y se puede decir que viene una suerte para ustedes en esa temporada muy buena. Buenos regalos navideños, e igual ustedes van a dar buenos regalos. Escorpión, amor, deseo, fuerza, equilibrio. Vas a estar muy feliz en todo lo que te estén dando, en todo lo que tú estés manejando. Vas a estar feliz y equilibrado. Nos maneja Sagitario y Capricornio en cumpleaños, pero que van a estar muy felices con lo que venga y lo que se esté haciendo. Acuario, ahorita tienen mucho manejo de dinero, mucho manejo de empresas. Vas a estar muy bien en estos días, no te desesperes. Piscis, vas a estar contento porque vas a ser guía espiritual de muchos y todos esperan muchas cosas de ti. Amigos de Radio España, Mundo Insólito, en esta semana ya viene en actividad. Un abrazo a todos desde las Américas a Europa. Vean nuestros programas y nuestro radio. Cada vez estamos más adentrados en el mundo de los misterios. Hasta luego.
Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no entiendo de otra manera, haya sido de vuestro agrado. Podéis comentar y aportar información, si así lo deseáis, contactando con el programa a través del email unmundomisterioso@hotmail.com o a través del teléfono 649-09-7295, con el más 34 delante para aquellos que lo hagan desde fuera de la península ibérica. Vuestros comentarios, vuestra información nos importan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hello, darkness, my old friend.